Hola Borja, encantado de saludarte. Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy hablaremos unos minutos de Yo también jugué a la Game Boy. Haznos la presentación oficial. Vale, la presentación oficial es que es un libro pensado para nostálgicos, para aquellos que un poco la generación Game Boy vendría siendo los que nacimos a mediados de los 80 y vivimos parte de la adolescencia en los 90, ¿no? De hecho, la Game Boy salió en 1989, en Hmm, Europa llegó en el 90. Entonces yo creo que somos la generación que sobre todo, bueno, las que más partidos sacamos a la videoconsola de Nintendo, ¿no? hmm. Fuera un juguete nuestro o de nuestros amigos o hermanos, ¿no? Sí. Y entonces sí, el libro lógicamente es un poco nostálgico, pero también te digo que sin perder de vista oye, que el tiempo que hay que vivirlo es el presente, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, exacto. ¿Quién está dentro de esta generación? ¿Dónde lo sitúas? ¿El año era el 80 y me has dicho? ¿El 80 y Yo lo sitúo en el 85, pero también te digo 85? una cosa, que soy bastante ventajista porque yo nací en el 85. Entonces, Va de la mano, ¿no? allí, exacto, yo pongo el contador a cero en el momento en el que yo llego al mundo y sí que es verdad que yo tuve la suerte, entre comillas, de ser el pequeño de la casa porque tenía un hermano mayor y luego unos primos que también eran muy cercanos y eran mayores, y entonces me empapé muy rápido de muchas cosas de la cultura popular que a lo mejor incluso algunas eran de la generación anterior, pero yo las mamé también, ¿sabes? Hmm. Y en ese sentido, pues claro, tuve muchos referentes al alcance, pero sí que yo soy partidista y pongo el kilómetro cero lo pongo en 1985. Y en eso de las herencias que le damos, eso, de hermanos, de familiares, coincidimos en el tema del disco de Dire Straits, ¿no? El mítico este de Money for Nothing. Sí, Yo creo que pues, todos hemos pasado por eso. hombre, hostia, además para mí ese disco tiene incluso es un sonido que es muy característico del formato en auge en aquel momento, ¿no? Tiene ese sonido CD, ¿no? La producción Sí. del álbum sacan mucho partido al sonido CD. Bueno, es espléndido ese álbum. Bueno, es que realmente la música, de hecho, en el libro lo comento, ¿no? En el apartado de música, que considero la música de eso, de finales de los 80 y de la década de los 90 como casi la tercera edad de oro, ¿no? De Hmm. la música entendiendo por mi parte la primera, los años 20 30 el jazz y luego obviamente los 60 y 70, ¿no? Pero creo que en los 90 y finales de los 80 hay una edad de oro increíble Sí, 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 sí. musical. Vale, pues sí, mira, si te parece, te voy lanzando conceptos que hay por aquí por el libro, de, no sé, de Claro, títulos, y vamos comentando un poco así a ver, lo que claro, surja, ¿vale? Por ejemplo, perfecto. la dupla Stallone-Schwarzenegger, ¿qué pasa ahí? Uf. A ver quién la tiene más grande, Sí, ¿no? ¿no? Los músculos, digo, Sí, la sí, por talla. supuesto. O el cerebro también, ¿no? Hostia, No, no, que son buenos. allí, uff, de unido, ¿eh? Aquello sí que la herencia es un poco dura, ¿no? Porque realmente ese cine sí que es como muy ochentero Hmm, y realmente está muy lejos a lo mejor, o sea, es como cine de culto, pero no necesariamente bueno. hmm. En películas como Comando, Rambo, no sé, ¿sabes? O sea, podemos entrar a debatir, pero bueno, es un pulso interesante, desde luego. ¿Tú por cuál te decantas? Es que a mí Stallone me puede, diría yo. ¿Sí? Tiene, sí. Hombre, pues yo te diría que Schwarzenegger y al menos por lo que supuso la saga Terminator, porque, porque Terminator 2, que es quizá el Terminator como muy de esta generación Game Boy que cito, hombre, es un peliculón. Sí, pero claro, yo creo que aquí está el salto de que tú eres del 85, yo del 77, y yo he Vale, vivido más vale, vale. Stallone. Con Vale. Cobra, con Rocky, Sí, con... sí, sí, sí. Y entonces sí que Perfecto. es verdad que Schwarzenegger pilla finales de los 80, principios de los 90 con más impulso. Sí, desafío total. Sí, sí, Y sí. Stallone se la pega, que empieza a hacer con cosas muy Sí. raras ahí. Empieza a hacer comedias, ¿no? Sí, 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 empieza a hacer cosas muy raras y ya se la pega. Y luego también tenemos por ¿Qué más tienes aquí por ahí? Super Detective en Hollywood. Sí, Porque hubo sí, un tiempo yo que creo Eddie que Murphy molaba. molaba un montón, molaba un montón y de hecho yo creo que como pelis policíacas que jugaban mucho a la comedia, eso no se hace tan bien ya, me parece.
Incluso Arma Fatal también tenía sus puntos, ¿no? Hmm. Sus escenas de cómicas. Pero yo creo que Eddie Murphy molaba mucho allí. Y esa banda sonora también, Bueno, mítica también. bueno, era espectacular. Espectacular. Sí, sí. Un genio. Y luego ya tenemos cositas como Robocop, ¿no? Sí, Robocop también. Bueno, claro, es que Robocop es. Yo te diría, es una peli muy generacional, a lo mejor, ¿no? No sé, es realmente también aquellas escenas, no sé si recuerdas la escena del callejón y el tipo que tiene a la chica, ¿sabes? Que ahí atrapada y Robocop que dispara entre Ah, las sí, 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 piernas. sí. Uf, es que tiene escenas que son imborrables. Y luego recuerdo la adaptación del videojuego Es que claro, muchas de estas películas acababan en videojuego, que es lo que reforzaban la imagen de la película. Exacto, exacto. Yo recuerdo ese momento como un momento crucial del videojuego, porque se reproducía, porque claro, era algo muy, muy icónico de la cinta, ¿no? Hmm. Pero era conmovedora Robocop incluso por todo lo que pasaba al personaje de Murphy, ¿no? Hmm. Me parecía un película. De todos modos, también déjame decirte que Sí. mi policía de la época, mi policía fue Bruce Willis y La Jungla de Cristal. Hmm. Ahí te tengo que decir, porque ese carácter, esa chulería, pero también dejadez. Luego, me parece que es un arquetipo de personaje que en las series contemporáneas lo tenemos a raudales, o sea, está a patadas ese arquetipo de policía, ¿no? Cuya vida es un desastre. Pero a mí me parece que John McClane fue como el primero en poner el estandarte muy Sí. alto. Sí, sí, Y sí, sí. ese yippee y aquellas frases que soltaba, ¿sabes? Sí, porque claro, tenía ese humor irónico, ¿no? Y siempre estaba con el Exacto, latiguillo sacándolo verbalmente. exacto, exacto. Sí, sí, gran personaje. Vale, pues para no centrarnos demasiado en el cine, aunque apetece mucho, vamos a pasar a dar un pasito también a la música. Y las bandas, por ejemplo, One Hit Wonder, ¿no? Que también hubo unas cuantas aquí. Uf, hubo, sí, a lo mejor era como el equivalente de la industria de aquello de hacer hits, ¿no? Convertir personas en estrellas, que es algo que yo creo, me da la sensación de que hoy por hoy se hace muchísimo en la música. Hmm. Pues a lo mejor allí se estrenó un poco el asunto, ¿no? Porque bueno, me imagino que recordás, para mí uno de los más clave, más representativo es el de Lemon Tree, de los Sí, sí, Full sí. Garden. Y aquello era un caso, además, un poco curioso, porque Full Garden precisamente era una banda alemana que llevaban muchísimo recorrido, o sea, llevaban sacados un montón de álbumes. Pues mira, con esa canción lo petaron, pero luego volvieron a pasar otra vez sin pena ni gloria, ¿no? Y luego no había otras cosas que quizá eran más preparadas para el éxito que realmente tendrían, como era el caso del Bop, de los Hanson, Ah, que sí, los eran Hanson, que eran hermanos, ¿no? aquellos hermanos, sí, que el más pequeño era incluso más pequeño que los que habíamos nacido en el Sí, sí. 85, o sea, y aquella canción era ultra pegadiza, o sea, solo por el estribillo del bop era ultra pegadiza. Pero bueno, como One Hit Wonders hubo casos muy notorios y que realmente yo creo que engancharon un montón, sobre todo también por el concepto del videoclip, que ahora hoy en día yo creo que es Sí. algo que se ha desvirtuado mucho, Hmm. pero en aquel momento un videoclip era un apoyo brutal para una banda, ¿no? Claro, Y estaba creo que es la MTV también detrás ahí exacto, empujando. exacto. Y en España era el momento a lo mejor del Canal Plus con los 40 o Hmm. aquí en el Canal 33 el Sputnik, ¿no? Había mucho programa musical que lanzaba videoclips y que personalmente es algo que lamento mucho que se haya perdido. Y creo que los videoclips sirvieron eso para que bandas como Aqua lo petaran con el Barbie Girl o el Lou Vega y el éxito este que lanzó, ¿no? ¿Cómo se llama la canción esta? El El Mambo Number Mambo Number 5. 5. Sí, ¿te acuerdas? El Lou Vega que parecía puertorriqueño y era alemán también, pero estas cosas curiosas, ¿no? Y el Mambo Number 5, que era un desfile de mujeres latinoamericanas aparentemente bailando de manera muy atractiva. Y es algo que en ese momento, pues mira, oye, tenías 10 años y conectaba un montón contigo, porque también tenías las hormonas revolucionadas, Sí, sí. ¿sabes? Era algo. Pero claro, luego esta gente pasaban de largo y ya no sabías nada más de ellos, ¿no? O sea, era.
un concepto realmente curioso el de One Hit Wonder, sí. Y me resulta curioso que tú, siendo del 85, metas a Metallica y de alguna manera no hagas referencia a Pantera, que fue la banda de los 90, ¿no? En el tema de pues metal. Aquí tienes toda razón. Pero yo creo que me basé en... Realmente el metal lo toco poco, pero creo que Metallica, por lo que supone a nivel popular, global, de popularidad. O sea, me parece que era... No puedes saltarte a Metallica, ¿sabes? Y luego realmente podemos profundizar en el metal y sí, por ejemplo, Pantera, pero incluso los Maiden o sea, hay bandas que sacaron cosas muy buenas, pero claro, es que Metallica en ese momento, el 91 que lanzaron el disco negro, fue como el álbum que genera un poco de controversia porque hay gente que ya dice que es el primer álbum de Metallica que se vuelve más popero, ¿no? Porque rompe con el thrash metal de los álbumes anteriores, pero para mí fue un álbum, o sea, te diría de verdad, de corazón, que es la cinta de cassette que más vueltas di en el Walkman. El disco negro de Metallica, ¿sabes? Y es como la ruptura, porque de ahí en adelante ya se fue un poco a lo mejor la cabeza con el load del reload y empezaron a jugar como a ser una banda de grunge, pero que no era una banda de grunge, porque además ya iban tarde para ser una banda de grunge. Sí, llegaban muy tarde. Por eso, ¿no? Y realmente, bueno, también el disco negro pues tiene algunas, si tú vas a cualquier concierto de Metallica, hay algunas canciones que son muy representativas de la historia de la banda y salen de allí, ¿no? De ese disco, desde Nothing Else Matters a Enter Sandman, por ejemplo. No, y que es eso, que muchas estrellas del pop hacen versiones de ese disco Totalmente. De Metallica. Correcto. Por eso me pareció que era como el álbum que realmente no te puedes saltar del metal, ¿sabes? Porque creo que rompió mucha frontera en cuanto a estilos. Y vamos a dar un saltito hacia las series. Por ejemplo, una icónica, Beverly Hills 90-210. Ya el título dice 90, ¿no? Uf. Bueno, además aquello que se juntó con el Melrose Place. Bueno, realmente aquellas series son series que te preguntas qué hubiera pasado si se hubieran lanzado hoy en día. Porque quiero decir, a lo mejor hoy en día hubieran pasado quizá desapercibidas. Seguramente. Realmente eran culebrones, digámoslo así de claro, ¿no? Eran culebrones. Pero eran unos culebrones que, oye, que realmente nos atraparon. Y el mundo de las series quizá es, de todos los que se reflejan en el libro, quizá es el que más ha cambiado, ¿no? Porque creo que se ha revolucionado una barbaridad todas las series. O sea, estamos realmente viviendo el boom de las series. Y hay tantísimas series que obviamente hay muchas que son buenísimas, de una factura increíble y estamos en el momento Netflix, en el momento HBO, pero hubo una época en la que las series estaban en televisión y ya está. Y tan buena era, pues eso, ¿no? El Melrose Place como Alf, que para mí Alf era realmente fantástico. Es una maravilla Alf. Es una maravilla. Y estaba hecho de una manera, pues, muy rudimentaria, ¿no? pero era genial. Y luego es curioso eso, pues series como el Melrose Place o el Beverly Hills, pero es que incluso Los Vigilantes de la Playa, o sea, eran series que funcionaban como culebrones. Sí, y lo curioso de esta serie de Melrose Place, de Beverly Hills, de Los Vigilantes de la Playa, son como problemas de gente rica y tú no sé por qué tú conectabas con esa serie y te la tragabas. Sí, realmente sí. Además eran gente que sus problemas no tenían nada que ver con los tuyos. Sí, vamos, era como ciencia ficción comparado, ¿eh? Exactamente, sí, era realmente, bueno, no sé, supongo que un arquetipo, una imagen norteamericana, ¿no? Porque realmente tenía muy poco que ver con lo que pasaba en España en aquel momento. Pero sí, conectamos mucho con esos personajes, desde luego. Y haciendo referencia a lo que dices de Alf, es que la trama es maravillosa. Un extraterrestre que vive ahí en casa de unos señores allí, que intenta comerse el gato, bueno, es una maravilla. Exacto, pero es que de hecho, si lo piensas bien, el punto de partida es casi como ET, ¿sabes? Sí. O tampoco está tan lejos de series como Stranger Things, pero mira, realmente
la familia, el arquetipo de familia, que luego lo vimos en millones de series, ¿no? De ese tipo de ese modelo familiar, pero el contrapunto de una alienígena que quería comerse al gato. Y es ese punto que luego ves, pues a lo mejor series como Family Guy, ¿no? Padre Familia, que en realidad, si lo piensas, si lo analizas bien, no es tan distinto. Porque en Padre Familia está el contrapunto de la familia, que es el Stewie y el Brian, ¿no? El perro, esa relación entre ellos un poco. Y en Alf era como la relación entre Alf y el padre de familia, ¿no? Que era realmente una relación muy peculiar, ¿no? Y si cogemos una serie, por ejemplo, de animación de dibujos, no sé, siempre está pues Campeones, que es la de Oliver y Benji, o Los Caballeros del Zodiaco. Yo te diría que Oliver y Benji era maravillosa. Realmente no sabes de cómo se imaginaban los campos de fútbol aquella gente, porque los episodios pasaban enteros recorriendo, o sea, yendo de portería a portería, se habían comido un episodio, ¿sabes? Sí, pues... y sobre todo la elipsis que dibujaba el campo, que siempre veías la línea del horizonte, ¿no? La portería aparecía por detrás de la línea del horizonte. Era algo realmente muy, muy surrealista, pero dices, esta gente ha visto pocos partidos de fútbol del Barça, por ejemplo. El tiki-taka era coger el balón y correr, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que a mí Oliver y Benji me parecía, bueno, espectacular, me atrapaba un montón. A nivel de series de sí, dibujos, es que no se había visto nada parecido. No, exacto. Y luego, claro, lo que pasa con estas series que te llegan de Japón son series que luego tienen tanto recorrido y son tan largas que pierdes un poco el hilo, ¿no? Quizá por el propio elemento generacional, que tú te vas haciendo mayor y dejas de seguirlas. Pero luego, yo por lo que tengo entendido, porque realmente no lo seguí, acaban estos personajes con los que tú creciste, acaban fichando por equipos que conoces, ¿no? Como el propio Barça o la Juventus Y es algo que dices, mira, cómo se desarrolla la trama, ¿no? De una manera... Iban a algún sitio, parecía que no, pero iban a algún sitio. Sí. Vamos a dar un saltito hacia el tema de las consolas y hablar de la Neo Geo, ¿no? Por ejemplo. La Neo Geo era como la gran... La Champions de las consolas. En aquella época era la Champions de la consola. Exacto. Tú sabías que existía, sabías que era la hostia, pero yo al menos es la que no sabías nadie que la tuviera. ¿Sabes? Porque era como tan inaccesible. Sí, era inaccesible. Era súper cara, los juegos, que si de importación, que si era algo que estaba fuera del alcance. Entonces sabías que existía, salían las revistas, sabías que tenía unos gráficos que eran la caña, pero bueno, no sé si por el precio o por qué, pero realmente era como una leyenda urbana, ¿sabes? La niña de la curva, que dices, vale, he oído hablar mucho de ella, pero nunca la he visto, ¿no? Sí, siempre parecía comentada en hobby consolas o Micromanía, pero decías, exacto, Exacto, qué grandes revistas también. Sí, exacto, era eso. Y el resto de mortales nos teníamos que contentar pues con la Mega Drive o con la Super Nintendo. La Nintendo, sí, exacto. Era un poco lo que había. Tenías afortunado el que tuviera un amigo que tenía una Neo Geo, ¿no? Y ya nos quedamos sin tiempo, pero no quiero pasar sin hablar de juegos de mesa, por ejemplo, las cartas Magic o el Hero Quest. Una pasada. ¿Cuántas horas, no? ¿Cuántas horas hay invertidas? Sí, bueno, y dinero, porque no eran nada barato lo de las cartas. Exacto. Magic, que es algo que lo piensas hoy y dices, hostia, cuánto dinero. Sí, había un mercado negro detrás impresionante. Exacto, ¿no? Y el cambiar, hacer tráfico de cartas, ¿no? Pero para mí el Hero Quest, yo creo que es como el juego de mesa más emblemático, ¿no? Yo creo que es el que tiene, desde luego, como más encanto, más personalidad y más carisma. Era la puerta de entrada para todos los que luego nos enganchamos un poco al universo de Warhammer y todo este negocio de Games Workshop, ¿no? Que fue creciendo y que también era carísimo e inaccesible para nuestros bolsillos. Pero nuestra puerta de entrada fue el Hero Quest. Sí. Y era una pasada. Yo tengo un muy buen recuerdo del Hero Quest. Y luego está el tema de que el juego de mesa
se descatalogó y se ha especulado mucho con reeditarlo, pero nunca se ha cerrado. Exacto. Porque hay un tema, ¿no? De quién tiene los derechos y... Una pero movida, sí, hay una movida ahí detrás. hay una movida ahí detrás que dices que turbia, porque además yo creo que lo petarían si lo recuperaran, ¿no? Porque yo te reconozco que pese que a que en la introducción del libro yo abogo por vivir el presente y recordar la nostalgia, pero vivir el presente, yo te reconozco que una reedición de Hero Quest, por mi parte, caería. Esa cae. Esa cae, desde luego. Porque, hostia, era una pasada. Hay unas cosillas ahí, unos recuerdos, incluso, bueno, y juegos de ordenador, Day of the Tentacle, o sea, hay algunos que son tan icónicos que es una pasada, Sí, era fantástico. La verdad que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, un último mensaje para los oyentes, a ver qué les puedes comentar. ¿Qué titular nos dejas? Mira, no quiero ser pedante, pero aunque a mí me ha encantado, y de verdad te lo digo, me ha encantado escribir este libro porque al final tu infancia o sea, tu infancia es para toda la vida, ¿no? Lo que va a quedar de ella es para toda la vida y lo que vives allí te va a quedar para toda la vida. Nuestra patria es nuestra infancia, ¿no? Que se dice. Exacto, así es. Y de hecho dicen que en realidad tanto da, si tú en lugar de nacer en el 85 naces en el 2000, pues tus primeros 15 años serían en tu memoria igual de espléndidos que si hubieras vivido esta década de los 90 de la que hablamos, ¿no? Pero oye, yo discrepo. Yo discrepo porque, oye, yo vivo, veo las cosas que hay por la calle, veo lo que hacen los chavales y pienso que anda que no molaba lo nuestro, sí, ¿sabes? Sí. Y así pero claro, luego que te voy a decir, pues oye, vamos a vivir el presente buenamente como podamos y a disfrutar de nuestros recuerdos, eso desde luego. Pues Borja, ha sido un placer charlar contigo este ratito. No sé, ya te digo, se nos queda corto, pero bueno, sí, ya habrá más oportunidades. Vale. Muchas gracias por tu tiempo y nada, muchos éxitos con el libro. Vale, muchas gracias. Bore Gamboa, ganador del concurso literario Narcís Lunes y Boloix y galardonado en el Festival Internacional Santiago Arizón de Cortometrajes, ofrece a través de una historia tan original como divertida, un muestrario de consejos y trucos para sacar mayor partida a la creatividad desde un punto de vista narrativo. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com.